Bueno, bienvenidos y bienvenidas, socias y socios de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Empezamos este nuevo ciclo, como siguiendo el molde del año pasado, con la diferencia que esta vez hemos organizado que el mismo sea exclusivamente para socios, y de socios para socios, y socias para socias, porque digamos, nos hemos valido de una investigación que justamente Horacio fue codirector con Ángel Vaca, realizada en 2019, que era la segunda que se hacía, relativa a la consulta sobre normativas y textos de autores argentinos, y un poquito azarosamente y no, contando con la voluntad de quienes se avinieron a participar como expositores en el ciclo, nos hemos valido de que todos son autores leídos, conocidos, referenciados, y entonces esto era un poquito la idea de poder tener un contacto directo con ellos. Lamentablemente por el número no vamos a poder hacer una participación activa abierta, pero Horacio, una vez que termine su exposición, va a tomar todo lo que pueda estar viendo o resumiendo del chat como para tener una devolución hacia ustedes. Horacio lo conocen todos, pero él es administrador gubernamental, licenciado en Ciencia Política, doctor y postdoctorando en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, máster universitario en alta dirección por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España, subdirector del CIAP, del Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, y hace más de 25 años es autor e investigador en textos y libros sobre temas estatales y federales, que es un poquito el tema que lo convoca hoy, organización federal y gestión estatal. Horacio, a vos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los que ya me han escuchado alguna vez posiblemente repita algunas cosas, y como saben yo trabajo fundamentalmente con PowerPoint de forma tal de ordenar, y sobre todo en la idea de, perdón que entró antes de lo que tendría que haber entrado, trabajo en la idea de ordenar un poco la charla y sobre todo ser lo más exacto posible con el tiempo. La idea es hablar unos 30, 35 minutos más o menos y después dar lugar al debate. No quiero dejar de citar en el comienzo de esta charla, bueno, primero el enorme agradecimiento a las autoridades de la asociación, de la cual ya tenemos 22, 23 años de trabajo, del cual creo que soy miembro desde sus inicios, y la verdad que tienen haciendo un trabajo muy interesante, y sobre todo este tipo de actividades y otras que realiza la EAP, que tienen que ver con consolidar una comunidad de práctica, una cierta expertise, unos ciertos desarrollos que se han hecho en Argentina y que tienen, según mi opinión, seguramente interesada, porque me siento parte de ella, han acumulado experiencia, conocimiento y capacidad de gestión estatal, lo cual no siempre es reconocido en la comunidad política, en la comunidad científica, en la comunidad administrativa, y esta asociación tiene un rol importantísimo en poner en valor todo este trabajo que, también nuevamente en mi opinión, tiene mucho para darle al país. Si hay algo que es maravilloso de este espacio al que nos dedicamos, es que incorpora diferentes tribus, digamos, ¿no? Incorpora administradores, incorpora académicos, incorpora sindicalistas, incorpora empleados públicos como yo, incorpora de todo un poco. En esta charla voy a priorizar fundamentalmente mi rol como administrador gubernamental, mi rol como administrador del Estado, y voy a hablar como un administrador. Y en tal sentido, lo primero que voy a decir es, la primera cuestión que voy a marcar como administrador, es que hace unos 75 años, uno de los teóricos de la administración más reconocidos, Herbert Simon, uno de los pocos que logró el premio Nobel de Economía desde esta perspectiva, estableció un principio, una lógica sobre los principios administrativos que todavía no ha sido desmentida y cada vez es más consolidada, en el sentido de que no hay principios de la administración que puedan ser universales. O sea, cuando uno se para frente a un problema, a priori, sin analizar el contexto y sin analizar las características propias del problema en sí, no puede decir si lo que hay que hacer es centralizar o descentralizar, normalizar o darle libertad de acción a los actores, si establecer estructuras más tipo pirámide o más tipo peine,
y así sucesivamente con todos los principios de administración. Como dice Simon, no hay nada en la teoría que cuál es el principio apropiado a aplicar. Esto llevó alguna vez, si no me acuerdo mal, hace muchos años cuando yo estaba iniciando, si no me acuerdo mal, creo que fue una frase de Pancho Suárez, recordado y querido Pancho Suárez, que dijo que los administradores, el buen administrador era una especie de ornitorrinco que tenía en su mano una cortapluma Victorinox. Ornitorrinco porque se tenía que parar desde diferentes lados y de diferentes lógicas para ver cada lugar, cada problema, y una Victorinox porque en cada momento tenía que sacar algún instrumento diferente que era el tema liminar o el tema central para analizar y llevar adelante cada solución. En tal sentido, yo lo que estoy sosteniendo es que la gestión federal amerita una serie de instrumentos propios y especiales. Y que, si esta charla es buena, lo que a mí me interesaría es al resto de los administradores que nos están viendo, incorporen a su Victorinox también un nuevo elemento de todas esas herramientas que tienen las cortaplumas, incorpore también la herramienta federal. Esto no quiere decir, primero, que sea la más importante, ni que sea la única, ni que sea la única forma de tratar los temas federales. Uno puede en la Victorinox sacar la cortapluma y usarla como destornillador, pero en general es bueno tener el destornillador porque crecientemente, y esto es lo que vamos a charlar a lo largo de estos minutos, crecientemente hay temas federales puestos sobre la mesa y siempre es mejor utilizar la herramienta adecuada, que un poco esos son los procesos de gestión. ¿De qué manera la forma en que organizamos la acción colectiva, en que desplegamos la tecnología administrativa y las formas de articularnos, tiene el menor costo y tiene la mayor eficiencia, eficacia y efectividad alrededor de los procesos que llevamos adelante? Por eso, para sacar un tornillo, mejor tener un destornillador y no una portapluma o un sacacorcho. Bueno, voy a dividir en tres partes la charla. Primero, y tal vez, o que a mí lo que me parece lo más revelador, es entender qué es lo federal. Si una vez que entendemos eso, lo otro casi se deriva lógicamente. Cómo está tomando forma en la Argentina y bajo qué herramientas son las más usuales para incorporar a la Victorinox que les comentaba. Si uno mira los 200 países que aproximadamente 198 creo que son, que reconoce la ONU, salvo 4 o 5 que son microestados, en general hacia adentro de las formaciones nacionales, hacia adentro de los países, hay más de una administración. Y en general, la gran mayoría de los países, y a lo largo de la historia así ha sido, esa orden adentro de cada uno de los países genera una autoridad central en donde tiene algún tipo de dependencia las autoridades que tienen recortes territoriales. No digo todas porque está Tuvalu y el Vaticano, que creo que no tienen instancias municipales, pero es bastante intuitivo darse cuenta que es muy difícil en una misma organización dedicarte al bacheo, dedicarte a levantar las hojas de los árboles al mismo tiempo que te dedicas a las relaciones exteriores y a las grandes finanzas públicas. Esto hace, como digo, que sea como un dato de la realidad, salvo para cuestiones muy puntuales, para formaciones nacionales muy puntuales, que haya más de una administración, y la lógica, inclusive si uno ve a lo largo de la historia, en general esas formas de haber diferentes administraciones se organizaban. La tendencia, inclusive intuitiva, más común es, ustedes saben, una de las definiciones modernas del Estado es que no reconoce, es la soberanía, que no reconoce ningún poder por encima de él, con lo cual hay un lugar en donde se concentra ese poder y es lo que tiene más. Y es verticalmente lo que se relaciona con el resto de las administraciones. Pero también, y muy desde el fondo de la historia, viene otro tipo de organización que es confederal. Acá, en rigor, para no tomarme mucho más tiempo, lo voy a explicar con un ejemplo histórico, muy caro a nuestras tradiciones occidentales que vienen de la Grecia antigua. Las ciudades-estado griegas se detestaban entre sí, muchas de ellas, y generalmente estaban en guerra entre sí, armaban alianzas para pelearse. Pero tenían el problema que tenían el imperio persa al costado, que le había puesto los ojos sobre las ciudades-estado y las quería conquistar. Entonces tenían que buscar una forma, no querían elegir un rey que mandara a todo el mundo, pero tampoco se podían mantener por separado porque el imperio persa se los iba a comer. Entonces armaron una de las, no sé si una de las primeras, pero una de las confederaciones conocidas de la historia, que era la Liga Aquea. La Liga Aquea tenía esta cosa de que no era solamente una alianza militar, sino que coordinaban, de alguna forma articulaban
Primero fue lo militar, pero después se articularon otras cosas, pesas y medidas, el comercio, inclusive algunas cosas simpáticas, como las Olimpiadas eran muy populares en toda Grecia, entonces normalizaron cuál era el peso del disco, la distancia de las carreras, etc. Dieron una serie de normas que los mantenían bajo una unidad, pero claramente el centro de gravedad político estaba en cada una de las partes, y el tema fundamental de toda confederación es que cada parte tenía el derecho a separarse de la confederación cuando quisiera. Esto ha hecho que a lo largo de la historia las confederaciones rara vez duren más de un siglo. Generalmente en la primera crisis termina separándose. Ahora bien, hace unos 250 años, y fruto de esta situación, un poco más, 250, 300 años, fruto de esta situación donde todo el mundo veía que las confederaciones eran muy inestables, y fruto de la situación también, que había la suficiente tensión entre las partes para no decir unitario, se empezó a construir, que no fue una construcción doctrinaria, sino fue una cosa que salió en dos lugares. Primero las Provincias Unidas en los Países Bajos, en las que hoy es el Reino de los Países Bajos, las Provincias Unidas, y un autor que se llamó Althusius, fue el primer teórico que empezó a decir, che, lo confederal no sirve, yo sé que no nos bancamos ser unitarios, busquemos alguna cosa de acuerdo. Y luego, con mucha más relevancia y presencia histórica, las polémicas del federalista y la Constitución de 1805 en los Estados Unidos. Después, obviamente, hay una construcción doctrinaria de lo federal muy fuerte, muy importante, que tiene un capítulo muy grande en lo político, que no vamos a poder tratar, pero la lógica importante es que lo federal no es ni confederal ni unitario. Es una suerte de equilibrio. Si me apuran, alguna cosa cercana al empate tiene que ser, en donde no puede haber el peso, no puede estar en las instancias centrales, pero tampoco puede tener esta cosa confederal que cuando me calenté, digo, agarré y me fui. No me gustó más este partido, no me gusta más, yo voy y juego otro partido. Tiene que haber una suerte de equilibrio y esa es la lógica central de lo federal. Como les decía, la lógica central de lo federal tiene que ver con este equilibrio entre las partes y en todos los recortes, las administraciones que están en los recortes territoriales y las que están en el centro, y tiene fundamentalmente las instituciones políticas, tiene un nivel de complejidad importante de cómo se articulan para lograr este equilibrio, e históricamente también tiene un capítulo en la parte administrativa. La división del trabajo de los estados tenía una parte federal. Desde el primer momento, de los 250 años, y pesos más, pesos menos, la lógica es que salvo las tareas que hacen a la estatalidad central, la defensa, las relaciones exteriores, la moneda, el resto de las tareas todas las tienen que tener las provincias. Y así más o menos se armó durante muchos años una cosa que se llamó en el ámbito de lo administrativo, una cosa que se llamó federalismo dual. La nación hace unas cosas, las provincias hacen otras. Y si nos encontramos en el territorio, bueno, alguna cosa, podemos tener algún tipo de acuerdo, pero lo ideal es que justamente acumulemos poder a partir de la exclusividad en el trabajo. Y esto la mayoría de los federalismos del mundo tuvieron esta lógica hasta hace unos 70 años con la crisis del 30, ya van a ser 90 años, 90 años con la crisis del 30, varios países federales empezaron a funcionar bajo otra lógica que tenía que ver con la integración. Ya no era tan importante la división del trabajo en vos te dedicás a una cosa y yo me dedico a otra, sino vos te dedicás a una parte del proceso y yo me dedico a otra. En un principio se pensó que esto era solamente por la crisis, después dijo que es una transición hacia otras formas, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia los 90 hubo acuerdo, en los 80 ya había acuerdo que todos los federalismos del mundo iban hacia una lógica más de integración, que tuvo montones de nombres. Por el caso argentino yo voy a tomar dos nombres, federalismo coordinado, federalismo de concertación, en donde la idea es hacernos cargos los dos de los problemas y tenemos diferentes partes, diferentes estadios o diferentes responsabilidades, pero los dos nos dedicamos a todos y cada uno de los problemas. Nótese que es bastante contraintuitivo, esto lo tendría que haber dicho en la diapositiva anterior, a priori, y los que nos hemos dedicado a esto, ambas cosas, el federalismo dual y el federalismo político y el federalismo de integración,
es bastante contraintuitivo, porque la verdad que gestionar es muy difícil, la acción colectiva es muy complicada. Y armar un escenario en donde se juegue una suerte de equilibrio, una suerte de empate, poner actores, empoderarlos y poner una suerte de empate, da la sensación de que es querer meterse en problemas. Y es cierto, el federalismo, si tenemos tiempo lo vamos a ver, tiende a generar escenarios engorrosos, con actores con poder de veto, de gestión compleja. Pero así como genera eso, también suele generar escenarios muy positivos en donde se tienen todas las ventajas de escala de pertenecer a una gran unidad nacional y todas las ventajas de las organizaciones descentralizadas de poder ajustarse, sobre todo en territorios muy grandes o muy heterogéneos o muy desiguales, poder ajustarse a las diferentes características. A las características de cada territorio, de cada recorte territorial. En ese juego está el futuro de lo federal, digamos, ahí se pelea lo federal. Cuando anda mal, claramente es un impedimento de todo, caro, costoso, engorroso. En el otro extremo es lo ideal, porque junta las ventajas de las dos formas de gobierno. Y si uno lo mira en el corto plazo, a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar esto, empezar a estudiar las cosas que decían los alemanes de su federalismo, que desde afuera parece tan bárbaro, digamos, cómo funciona la federación alemana. Y no, ellos en el día a día cotidiano, cuando ven la foto, se quejan mucho de lo pesado, complejo y contradictorio que es la organización federal. Ahora, si uno lo ve, ve la película, ve que en verdad hay muchos países muy exitosos, federales muy exitosos. Y en algunos casos que por ahí no son los que están más sobre el tapete. La India junta en el subcontinente 3.000 lenguas, junta etnias y pueblos que han estado en guerra 500 años y que se tienen mucha bronca, sin embargo logran configurar una unidad nacional. La Federación Rusa, 1/6 de las tierras emergidas, y tiene casi 14 usos horarios, y ni decirle la cantidad de pueblos, y logra mantenerlos dentro de la unidad nacional. Australia y Canadá tienen altísimos, son de los países que siempre rankean más alto en la calidad de vida de sus habitantes. Estados Unidos, primer potencia mundial, Alemania, la potencia tal vez más importante de Europa. En América Latina, los 3 grandes países que evitaron la balcanización, México, Brasil y Argentina, son países federales. Con lo cual, nada, no hay que tener esta primera vista de, uy, qué complicado que es lo federal. La verdad que lo federal, si uno ve en la estrategia, permite tener esta cuestión de grandes entidades nacionales que están llamados, permítaseme decirlo así un poco con orgullo de ser parte de un país federal, están llamados a hacer cosas importantes en el concierto de las naciones. Bueno, ¿cómo es el federalismo? Vamos a la segunda parte. ¿Cómo es el federalismo coordinado argentino? Y a grandes rasgos, primero, no todo lo que pasa en la Argentina, en la administración pública argentina, nacional, provincial y municipal es federal. Hay muchas cosas que tienen otras lógicas. Pero hay espacios muy importantes que tienen lógicas federales, en donde básicamente se arma lo que se conoce como administración de 2 pisos. El primer piso es el gobierno nacional, particularmente es el que pone la plata, fundamentalmente es el encargado del financiamiento, y apalancado sobre eso es el que tiene el liderazgo en el gran diseño, las grandes orientaciones, y también en representar al conjunto, y articula entre las partes. Esta cosa que tiene una función muy importante. Si vamos a vacunar en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, si no vacunamos en la ciudad de Resistencia al mismo tiempo, mejor tiremos la vacuna. Por decir una cosa, bueno, la que se encarga de hacer ese tipo de cosas, de cuando hacemos tareas, les damos alguna cuestión de lógica más global en el espacio nacional, es el Estado Nacional. Las provincias, y en menor medida los municipios, pero sobre todo las provincias, son las que se encargan de la construcción del contexto territorial en donde se va a desarrollar la política pública en cuestión, son las que se encargan de la gestión operativa. En la metáfora guerrera, son las que están en el frente de batalla, en la infantería, digamos, es la que está ahí en el frente, es la que tiene que llevar adelante la política pública, y es la que rinde cuentas, sobre todo la que rinde cuentas frente al electorado. El impacto de la política pública, del éxito o el fracaso de la política pública, pega más directamente en el que está haciendo la gestión directa, en la infantería, digamos, con lo cual la rendición de cuentas frente al electorado se hace generalmente desde esos lugares. Y hay una larga tradición, una larga disputa alrededor del federalismo argentino, sobre todo relevante después del 83, acerca del poder relativo de las provincias. En la mitad de las provincias son unas vivas que se
aprovechan del financiamiento nacional, y en la otra mitad son inocentes corderos que son guiadas por el poder de la billetera, el poder de billetera que tiene la nación. Y creo que hay algo de empate. Hay situaciones en donde pasan estas cosas, pero en general tiende a haber un empate. Este estado de dos pisos genera uno muy potente financieramente, que es la nación, indiscutiblemente, y por el otro lado genera otro estado que es muy potente electoralmente. Los votos generalmente y las maquinarias políticas están muy en manos de las provincias y municipios y son apalancadas en esta cosa de que son la infantería, son las que llevan adelante las políticas públicas, y la nación indiscutiblemente tiene un poder importante a partir del financiamiento. Si uno se lo mira adentro, la Argentina como que no tiene otra posibilidad más que llevar al federalismo coordinado, y eso se ve si uno mira los gastos y los ingresos. Si uno mira 1960, la nación tenía aproximadamente el 80% de la responsabilidad de gasto y el 80% de la responsabilidad de ingresos. En los últimos 60 años hubo procesos descentralizadores muy importantes, pero solamente del gasto. La potestad de los ingresos, de la gestión de los ingresos, quiero remarcar mucho de la gestión, porque la coparticipación implica que los ingresos son compartidos, nación-provincia, la gestión la hace fundamentalmente la nación. Con lo cual nosotros tenemos, después de estos procesos descentralizadores, tenemos un 25% de desequilibrio que tenemos que arreglarlo de varias formas. Una forma es coparticipación federal, no vamos a tener tiempo acá de charlarlo, es un mundo, es un universo, ni qué decirlo, no puedo, nada, no me quiero meter en un segundo porque si no me voy a desviar y me voy a pasar del tiempo. Pero también hay una serie de transferencias presupuestarias, que ahora las vamos a anotar con algún detalle, que son la savia, digamos, sobre lo que hace funciona el federalismo cooperativo o coordinado. El lugar en donde se ve con mayor claridad este estado de dos pisos es en el empleo público. Del 100% del empleo público, el 80% es entre municipios y provincias, y casi 2/3 partes, casi el 66%, es provincial. La diferencia que hay entre empleo público, la diferencia del empleo público y la del gasto es que Nación tiene dos gastos muy grandes que no requieren tanto empleo, que es el endeudamiento externo y la jubilación, el sistema previsional a partir de ANSES. ANSES, que maneja casi el 40% del presupuesto nacional, tiene 20.000 empleados, 20 y pico mil empleados. Entonces, nada, es menos de los 4 millones, se imagina el medio por ciento del empleo. Muy poco empleo tiene muy poco empleo tiene mucho presupuesto. Por eso es que en términos organizacionales es más fuerte el dato del empleo provincial, que muestra claramente cómo el eje de la gestión está en provincias y municipios y centralmente en provincias. Y también marca lo difícil que es la coordinación en lo federal, porque en otro lado vos decís tener la mitad de los diputados uno y la mitad de los diputados otro, poder repartir por la mitad. Acá docentes que tienen instancias muy diferentes y perspectivas muy diferentes y ecuaciones financiero-fiscales e intereses muy diferentes se tienen que juntar a generar un equilibrio. Del dato más fuerte, que para mí es el más importante, en el presupuesto provincial, si vos sumás el gasto de empleo más las transferencias a municipios, educación privada, que es cuasi empleo también, casi el 75% es el empleo. O sea, si vos te parás a ver en una provincia cuál es el problema central, es cómo gestionar esta enorme masa de empleados que tiene tres sistemas muy potentes: la educación, la salud pública y la policía provincial. Mientras que los números nacionales son de otro orden. Solamente el 10% de los gastos corrientes van a empleo, perdón, del gasto total va a empleo, es el 11% del gasto corriente. Y las transferencias a provincias, si bien parece que estas son las transferencias presupuestarias, son las transferencias del presupuesto nacional que se aplican a programas y acciones que van a ser gestionadas por las provincias. Si bien parece un número que podría parecerse medio, es más grande que el gasto de capital de la nación. O sea, es un gasto sumamente importante. Si me apuran, yo les diría que visto desde las provincias, sobre todo de las provincias más chicas,
la cabeza del gobernador o de los administradores, del jefe de gabinete en que las tienen, es yo tengo que mantener los tres grandes sistemas, salud, educación, seguridad y el Estado más o menos andando. Los programas, las acciones concretas son estas que son a través de transferencias a provincias. Es muy raro en estas provincias pequeñas que hayan programas propios de gran relevancia. En general son acciones que se hacen a través de la plata que pasa a la nación. Y por supuesto, un tema que no voy a tratar porque tampoco tenemos tiempo, quienes me han escuchado alguna vez saben que es tema de mi tesis de doctorado y es un tema para mí muy importante, como catamarqueño que soy y como funcionario en San Juan, en Tierra del Fuego y en Santiago del Estero. No solamente la gestión es muy diferente porque las provincias son muy diferentes a la nación, sino porque el territorio argentino es muy heterogéneo y muy desigual. En los federalismos, en algunos papeles que yo he hecho, en los federalismos de América, Argentina es el más desigual en términos de desarrollo relativo, con lo cual agrega un elemento más de complejidad. Pasamos a la tercera parte, a la de las herramientas. Así como decimos que hay tres modelos, hay dos modelos puros y un modelo que es una cosa de empate, pero que está, como decía, medio de moda. Los países unitarios están utilizando muchos arreglos institucionales que se conocen como federales para la relación entre nación y municipios, que es esta suerte de articulación empatada, digamos, en donde se dan potestades para que poderes tengan algún tipo de equilibrio, administraciones tengan algún tipo de poder equilibrado en la gestión. Es decir, hay dos formas impuras y una impura que es lo federal. Las dos formas puras remiten a dos modelos de gestión y articulación, dos formas modélicas, ¿no? En el país unitario es la jerarquía. Uno manda y el otro obedece. Listo, no hay más vuelta. Después podemos descentralizar en esta parte, tenés vos, está yo. Pero la lógica general es que uno tiene el poder y el otro tiene que subordinarse. En la lógica confederal es de asistencia mutua. Quiere decir que hay la solidaridad, los lazos de conveniencia, la idea de trabajo conjunto. Pero la asistencia mutua implica que no hay costo para la salida y la entrada. Yo puedo, de acuerdo a mi voluntad, porque me conviene, porque quiero, por un gesto solidario, te doy una mano. Pero cuando me cansé me fui y no tengo ningún costo, salvo el moral digo, en lo jurídico, ¿no? Puede haber un costo político o puede haber un costo moral, digamos, en hacerlo. Pero la lógica es en donde yo tengo todas las potestades y no hay ninguna fricción en el ingreso y la salida. Lo federal, la modalidad de gestión federal, que después vamos a ver que tiene varias formas, justamente la mejor forma de definición es por la negativa. No es que una parte se subordina a la otra, no puede ser que uno mande y el otro tenga que obedecer, pero tampoco puede ser que las partes entren y salgan sin ningún tipo de costo. Todo lo que está en el medio de esas dos formas polares son articulaciones federales. Y los objetivos es, nada, casi diría una cosa hegeliana, es cómo incorporamos ambos, sintetizándolos y logrando un orden más complejo superior que tome las bondades de ambas partes. ¿Cuáles serían esas? Respeto de los derechos e intereses de las partes, porque en los países unitarios suele tender a haber una sobreabundancia del poder del centro frente a las partes, y una sinergia y articulación virtuosa, porque como decía, lo confederal frente a la crisis tiende a ver que cada uno se encierra en su parte y trata de expulsar la crisis al resto de las partes. De las dos modalidades que está tomando la cuestión federal en Argentina, la coordinación y la concertación, voy a adelantar así muy rápidamente algunos temas. De más está decirle que todos los temas que tiramos acá están para cada uno una tesis doctoral y 50 clases de este tipo. Que a mí me parece que dentro de los dos modelos que son más presentes en lo federal, para un país tan heterogéneo y desigual como la Argentina, es más potente que prime la lógica de la coordinación a la de la concertación. ¿Por qué? Porque la lógica de la coordinación no solamente busca el respeto de las partes, y por un lado, y por el otro lado la sinergia y la articulación virtuosa, sino que busca cierta integralidad de las políticas públicas. La forma de concertación, que es más cercana a la modalidad confederal, tiende a pensar en pactos bilaterales o trilaterales o pactos horizontales entre partes, en donde las partes se van acordando de ciertas
de ciertas políticas o de ciertas cosas a hacer. La coordinación, para que todos sepamos rápidamente de qué estamos hablando, tiende a hacerse efectiva en los consejos federales, donde estamos los 24 y en alguna instancia, en muchos casos cuasi parlamentarias, nos ponemos de acuerdo cuáles son las líneas estratégicas y generamos ciertas obligaciones sobre cosas que tenemos que lograr. Y por eso, vuelvo a decir, trata de mantener las tres posiciones, no solamente dos de las tres. El respeto a los derechos de las partes, la sinergia y la articulación virtuosa, pero también la posibilidad de una integralidad en todo el país de la misma cantidad de derechos, cosa que no está tan clara en la concertación. Bueno, y para ir medio terminando, va de suyo las construcciones. ¿Cuál es el destornillador, digamos? Hay dos destornilladores, el plano y el Parker. El plano es el más simple de todos. Inclusive, según cómo sea la pala, te puede servir también para Parker. Que tiene que ver con crear reglas claras de trabajo en donde todos formamos parte y en donde nos comprometemos a diferentes formatos. Vamos a decirlo, lástima que está grabado, pero bueno, lo voy a decir igual. Cuando yo empecé hace 25 años, había una suerte de articulación horrible entre el funcionario porteño que desembarcaba en una provincia y con el tono sobrador de los porteños daba órdenes. Inclusive era, yo que soy federal he venido acá a hablar con ustedes, que era casi como que de la metrópoli fuimos a la colonia a explicarle a ustedes, pobres, a decirles qué hice yo en su territorio. ¿Qué obra pública vengo a inaugurar, o cuánta plata vengo a dejar, o cuántos bolsones de comida vengo a repartir? Eso puede ser bárbaro, como catamarqueño me va a encantar que hagas grandes obras públicas, pero eso no es federal. Lo federal es, vengo a escucharte y a ver qué cosas podemos hacer juntos. O qué cosas charlamos, o qué construimos, qué construcción organizacional, política para tal política pública. Eso es lo federal. Que vos tengas montones de millas en aerolíneas argentinas, recorriendo todo el país, no te hace federal en lo más mínimo si llegaste a hacer política pública nacional, digamos. Eso es bien de país unitario. Igual del otro lado, ¿no? El tic más común. Dejame plata, te firmo lo que sea. Si vos dejás plata, Catamarca hace un satélite que va a llegar a Plutón pasado mañana. Vos no tenés problema, yo me encargo de todo. Mientras vos firmés, total, este porteño boludo no tiene idea de qué se tratan las cosas. Eso es tampoco, eso es más bien esta idea, digamos, confederal, ¿no? Es cuando yo te pregunto por un número, cuando yo, che, ¿qué estuviste haciendo? Te quiero controlar, ¿cómo hacemos? ¿Dónde estuviste haciendo esto? No, esto es autónomo, me pongo el poncho de Felipe Varela y soy el más federal del mundo. Mi número no me los mira nadie, lo hago yo solo, no le doy bola a nadie porque yo soy federal. Eso tampoco es federal, eso es ser confederal y remite a un momento del país que las cosas se jugaban en otra forma. Entonces el destornillador plano, que sirve universalmente, es crear instituciones, crear instrumentos, construir confianza a partir del cumplimiento de esos instrumentos, en donde los acuerdos se cumplen, y si no se cumplen, se penalizan. Y hay posibilidad de penalizar. Inclusive recurriendo a situaciones intermedias. El Consejo Federal de Educación, por ejemplo, estableció que era obligatoria la enseñanza sexual, la enseñanza y la educación sexual para todos los niveles. Eso generó muchos problemas en muchas provincias. Nadie pide que, al estilo mitrista, baje el ejército y borre la provincia del mapa, pero sí exige definiciones en un tiempo prudencial. Y muchas provincias, con mucha diplomacia, porque hay mucha gente muy sensible, vuelvo a decir, soy catamarqueño y fui funcionario en San Juan. En esos lugares la voz de la iglesia es muy importante y se sentía muy agredida por la educación sexual. Pero bueno, gobernadores muy hábiles, en un plazo relativamente razonable, lograron instalarlo con mucho cuidado y hoy es una práctica común. Ahora, hubo provincias que no la instalaron y que todavía no la tienen. Bueno, eso de alguna forma la Nación tiene que tener, porque es un mandato del Consejo Federal. La Nación y el Consejo Federal tiene que tener una forma de instalarlo. Tenemos que encontrar alguna manera de llevar adelante las formas que, las políticas públicas que entre todos estamos de acuerdo en llevar para toda la Nación. Bueno, la segunda parte es más de los consejos federales, es más sofisticada,
precisa. Sí, en general hay una lógica que la autoridad primaria de la nación es la que lleva adelante, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Salud, que por estos años tiene tanto protagonismo, y en ese sentido, como parte de esta instancia centralizada, es la que tiende a armar la agenda, es la que tiende a establecer los puntos centrales de la estrategia, o por lo menos liderarlo, y alguna potestad para el control y evaluación de las cosas, sobre todo en el caso este que decía, cuando hay mandato continuo, cuando hay mandatos tan taxativos. Por supuesto, las provincias tienen que tener derecho a iniciativa y a estar informadas, tienen derecho a participar en el diseño de la agenda y sobre todo tienen derecho a que en situaciones muy específicas, que son particularmente delicadas para el tema que se está tratando, garantizar mayorías calificadas. Inclusive en algunos casos, unanimidad, digamos, establecer cuáles son los casos en donde tiene que haber regla de unanimidad. Vuelvo a decirles, es muy complicado, pero es muy complicado no solamente en la Argentina, todos los países federales tienen esta cuestión de hacerlo, de tener una modalidad de gestión en lo federal complejo. Yo cortaría acá para darles tiempo, tengo algunas cosas más con respecto a las ventajas y grandes desventajas, en términos de legitimación. El poder aplicar, alinear todo el poder provincial, que es tan importante en la Argentina, y municipal, poder aplicar detrás de una política pública actores tan importantes como el presidente, el gobernador y el intendente, te da un respaldo político que los países unitarios o que el federalismo coordinado dual no te da. Pero también, todo hay que decirlo, en general alinearlos es caro, es lento, tiene dificultades políticas, tiende a politizar la gestión, tiene su costo. Voy a decir, en general, si uno mira el mundo en términos globales, desde hace 40 años, el grueso de la bibliografía, el grueso de los países, están dispuestos a pagar este costo y en general lo consideran como una virtud, más allá de que reconocen que es un costo. Bueno, nuevamente, un enorme agradecimiento a Alberto, a Diego Pando, al presidente, a todos los compañeros de la asociación, y un gustazo estar aquí para responder algunas de las preguntas, que ya veo que hay un montonazo. Alberto, ¿cómo hacemos? ¿Yo las lee otro, las selecciona? Directamente vas tomando, Horacio, la idea, quizá viéndolas, las resumís, lo dejamos en tus manos. Bárbaro. Bueno, me pregunta en el año de pandemia. Lo primero maravilloso, ¿qué pasó? Lo leo, va a ser más fácil, porque yo la leí, la entendí y ya salí a responder. Federico Vázquez. Luego de un año de pandemia, ¿qué tipo de reflexión entiende que nos deja para repensar el federalismo? Bueno, dos o tres cosas. La primera, que nuestro federalismo es maravilloso. Nuestro federalismo en el mundo de la gestión es espectacular. Si uno lo mira, primero, el nivel de violencia que ha tenido la política en estos 2 años y cómo a pesar de eso, la verdad que los niveles de coordinación han sido muy buenos y ha aguantado una grieta política muy fuerte. Y se ha seguido trabajando a pesar de esa grieta política. Segundo, si lo comparamos con lo que pasa en Brasil o con Estados Unidos en la era Trump, ¿no? Que estuvieron a punto de pelear el ejército contra la policía para implantar ciertas cosas. La verdad que desde ese lado nuestro federalismo ha dado una muestra verdaderamente interesante y también ha marcado lo complejo que es. Nosotros del 83 en adelante hemos construido esta cosa de la cual yo vuelvo a decir que me siento muy orgulloso del federalismo argentino, pero en los últimos años en verdad en los últimos 2 años han ocurrido 2 cosas muy complicadas. Uno, la idea de Mendoza de amenazar con salirse del Pacto Federal. En general nosotros, es muy raro que una provincia, lo hacía Buenos Aires en el siglo XIX, digamos, ¿no? Que una provincia diga, aún que claramente son fuegos de artificio, claramente, pero jugar con esta idea de que yo me corro del Pacto Federal no son las reglas de juego con las que juega el federalismo argentino. Me ha tocado participar de muchos consejos federales,
uno de los temas que a mí me apasiona, he escrito bastante sobre el tema, y en general no refleja lo que es la lógica de los consejos federales. En los momentos de mayor pelea, cuando uno llega a un consejo federal, la verdad que hay disenso y hay polémicas, pero la verdad que siempre hay un espíritu de cooperación, que la verdad que es un problema gravísimo. Y el otro, la idea de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de ir a la Suprema Corte de Justicia. Hay una ley no escrita de lo federal, que cuando vos recurrís a la Suprema Corte, es que estas cosas están andando mal. Es como, nada, voy a decir, yo no sé nada de derecho, tendría que saber mucho más por mi formación politológica, que siempre tiene una parte de derecho, pero alguien me dijo alguna vez que en un matrimonio, en el contrato matrimonial, el domicilio se fija por telegrama. Ahora, en el momento que vos le mandás un telegrama a tu esposa para decir a dónde vas a vivir, es que las cosas andan verdaderamente mal. Bueno, en el momento que vos recurrís, la Suprema Corte de Justicia es la que tiene que mediar en los problemas federales. Ahora, en el momento que llegás a la Suprema Corte de Justicia, es que la política falló, la gestión falló, el Consejo Federal falló. Con lo cual, en general, vuelvo a decir, nuestro federalismo es un federalismo caro, complejo, pero es un federalismo que junta poder. Cuando se saca la foto del presidente con los gobernadores, cuando se alinea el presidente con el gobernador y el intendente, esa política pública, dalo por seguro que va para adelante, porque es una pelota de poder y de recursos enorme. Y no tenía, hasta estos últimos 2 años, estos niveles de tensión tan fuertes que se han encontrado en estos 2 eventos, que a mí la verdad que no me han gustado nada. Y por último, lo que es maravilloso de lo federal es esto que estamos viviendo acá. Antes armar una asamblea de un consejo había que juntar 3 meses. Ahora estás a un clic. La asamblea la armás a un segundo. Esto es maravilloso. Maravilloso, y las cosas que hemos hecho, lo que se ha avanzado en términos federales en estos 2 años por esta facilidad es bárbaro. Ahí me pregunta... Sí. No, en todo caso te ayudaba, encontraba que hay 2 preguntas que remiten a lo municipal. Una, Carla Chili dice, partiendo de la hipermunicipalización que tenemos en la provincia de Córdoba y reconociendo heterogeneidad existente, ¿cómo podemos potenciar las capacidades de interestatalidad cuando muchas veces el componente reflexivo y subjetivo de los actores estratégicos no se da en términos como los planteados, ¿no? Sumado a la presencia de estructuras funcionales más bien de gestión tradicional? Y en otro caso, Analey Berardo pregunta cuál es el rol de la autonomía municipal en este esquema. Quedo reflexionando sobre eso, en la articulación, en el marco de un federalismo coordinado. Lo primero que voy a decir, en la Argentina y en el mundo de la gestión, sobre todo no tanto en el académico, municipalistas y provincialistas es una especie de independiente Racing. Yo soy hincha independiente, otros dirían River Boca, ¿no? Con lo cual te va a contestar un provincialista. Hace 20 años atrás, cuando yo empezaba con estas cosas, te diría, las provincias son descentralizaciones administrativas, no forman parte del pacto federal. Después del 94 y después de la crisis del 2001, en donde los municipios sacaron, la verdad que mayoría de edad, te diría que yo sigo siendo provincialista. Me parece que las relaciones tienen que ser articuladas alrededor del nivel provincial, pero es un desafío muy grande. Ya juntar las 24, coordinar las 24 es difícil, coordinar las 2.300 es difícil, pero es algo que ya es una construcción que tiene mayoría de edad y hay que ver cómo armarle, reconocerle el estatus de autonomía que le da la Constitución, que aparte es mandato para todos nosotros, y ver de qué forma no genera hipercomplejidad. En Córdoba, de lo poco que conozco, no, la verdad que uno podría pensar que los 500 y pico de municipios sería un desastre. No es así, más o menos han logrado darle alguna lógica de funcionamiento, con lo cual es un desafío muy grande, muy difícil, pero bueno, nada, lo dice la Constitución y hay que hacerlo. Yo en general creo, y me apoyo en la mitad de la biblioteca, que nación poderosa, provincias poderosas y municipios poderosos, si bien son capaces de armar una galleta muy grande, es lo mejor que te puede pasar para construir grandes políticas públicas. Otros piensan que lo ideal es debilitar o uno poderoso y los otros débiles, así uno puede actuar a expensas de otro. Yo vuelvo a decir, por más que entiendo que lo hace todo difícil, me parece que el poder en todos es, y hay que animarse al desafío. Pero sería bueno que estuviera un municipalista, que estuviera mi amigo Cravacuore o mi amigo Iturburu para que respondiera del otro lado de la grieta.
Horacio, hay dos planteos sobre regionalismo. Mario Krieger dice que el que estableció la Constitución reformada parece inviable o nunca se debatió seriamente. El caso de la provincia de Buenos Aires es un estado dentro de un estado, si se compara con la dimensión de otros países. En otro caso, Manuel Andión dice, ¿qué importancia considera que tienen las articulaciones regionales como la región centro, teniendo en cuenta las dos posturas que plantea, dónde cree que se ubicaría su rol? Bueno, el regionalismo no pudo andar. Yo ya era empleado público en esa época, ya me dedicaba a estos temas. La idea, la imagen que a mí me dio, no es información, estoy diciendo análisis, que yo hice seguimiento del tema, la idea de Cavallo de provincias inviables, de juntar 5 o 6 provincias en regiones para bajar el gasto, y que fue neutralizada en la constituyente y quedó esta cosa híbrida de regionalismo que nunca pudo despegar. Hay una tensión siempre, esto pasa en todos los países federales, entre los diferentes circuitos, el circuito económico, las minorías étnicas, que no siempre respetan el recorte territorial, con lo cual siempre hay una tensión entre lo regional y lo provincial, que hay que saber la región del vino, por ejemplo, o la región del algodón, o las regiones turísticas, que sí ameritan articulación y que sería bueno buscar un ente que las articule, pero me imagino más un ente de carácter técnico, no un ente de carácter político, que por ahora no hemos logrado. De todas formas, les comento, Alemania tiene 8 niveles de Estado, y las pueden articular, digamos, y le funciona como Alemania, digamos, ¿no? Uno de los países más desarrollados con un Estado que funciona bien. O sea que tampoco, si hay que armarlo, armaremos 4 en vez de 3 como tenemos ahora. Lo veremos cómo se anda. Hasta ahora no le he visto funcionalidad la regionalización. Hay dos intervenciones que llevan la conversación al campo de la salud nuevamente. Marcelo Rojas dice que en su opinión el Consejo Federal de Salud muestra gran aptitud en decisiones de pandemia, sin embargo la heterogeneidad de los mosaicos provinciales la desvirtúa. En este tema de la heterogeneidad está presente en varias reflexiones. María Eugenia Cutiño dice, ¿qué evaluación haces en particular del funcionamiento del Consejo Federal de Salud frente a la pandemia y los mecanismos de coordinación? Bueno, ahí yo alguna vez, en algún momento trabajé sobre el sistema de salud, no tengo una expertise, pero tengo algún trabajo. A mí me parece que ahí lo complejo es la fractura entre sistema estatal de obras sociales y privado. Eso es lo que... Y a eso se le suman nación, provincias y municipios. Y ahí hay como una doble articulación que se hace una mezcla muy compleja. En general, miren que ha sido muy brava la discusión acerca de cerrar o no cerrar, ha sido muy difícil. Y digo, la política es como tiene que ser, como es en el mundo, ¿no? Todo el mundo busca subirse o colgarse todos los laureles y sacarse de encima todos los problemas, con lo cual, con la centralidad de la pandemia y con los niveles de tensión que hubo alrededor de la pandemia, el Consejo Federal podía haber estallado en 1000 partes. Yo, la evaluación que hago, sin estar muy adentro del tema, no me he metido en el Consejo Federal, de la información periodística, me parece que ha resistido bastante bien, y sobre todo, vuelvo a decir, los casos de Estados Unidos muy, muy presentes, ¿no? Que las tensiones, o los casos de Brasil acá al lado, ese nivel de tensión parece que nosotros lo logramos tramitar, aún cuando a nosotros se nos complica mucho por esta idea de los 3 sistemas, que tiene una articulación muy difícil, muy, muy complicada, muy difícil el sistema de salud. Bueno, nada, ustedes saben, por estos días está otra vez sobre la mesa, en la agenda, ver de qué forma trabajar sobre eso, porque en verdad tiene mucha dificultad. Por eso me parece que es más de un especialista de salud la respuesta que de un especialista de lo federal, porque el tema está más en ese lado que en la articulación federal. Me parece que los problemas se sobredeterminan por esta idea de falsa dificultad de articulación. Sí comento un caso. Yo estuve en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene 2 sistemas estatales de salud. Ustedes saben, Tierra del Fuego tiene 3 municipios. Uno de los municipios, Río Grande, tiene sistema de salud. Y la provincia tiene de sistema de salud. ¿Ustedes pueden creer que no coordinan acciones? El hospital de Río Grande provincial no coordina con los efectores de salud del municipio. Hay lugares donde uno no lo puede creer el nivel de desarticulación. Eso también pasa. Ahí sí te diría, si te tuviera que hablar de Río Grande, te diría sí. Hay que ponerlos a los tipos a pensar, al intendente y al gobernador, digan, chicos, así no se puede. Es absurdo, estaban efectores de primer nivel de salud a 5 cuadras uno de otro y no coordinaban acción. Una cosa
nada, para los que saben un poco de salud es demencial verdaderamente, ahí sí es clave. Pero en el resto del país es más la excepción que la regla, este tipo de cosas. Y Letres, reflexiones más, no son exactamente en el mismo plano, pero vayan ellas a ver qué reacción te provocan. Gustavo Badía dice, en Europa se dice que no hay federalismo fuerte sin gobiernos locales fuertes. Acá no es el caso y creo que sería una buena movida avanzar en eso. ¿Qué opinión tenés? Alicia de la Santa dice, la construcción de acuerdos en el sistema federal es fácil de lograr en el país luego de las experiencias ensayadas en términos de preguntas. ¿Ves vías creativas para practicar otras? O sea, de nuevo, cierra con preguntas, igual que Gustavo, ¿no? Y Karen Chazarreta dice, bajo estrategias federales, las herramientas innovadoras en relación a resultados de otros países que se podrían aplicar en el nuestro harían que se efectivice la gestión de cada organismo en tiempos disruptivos como el actual. Y yo ahí es como que creo, mientras Horacio recoges esto, si no fue muy confuso, que estaríamos como completando la hora que habíamos previsto y no he tenido tiempo a levantar más preguntas del chat, habría que ver las últimas, si en todo caso se te antoja alguna reflexión adicional para el cierre. Te dejo con No, estas. más que suficientes. Hay toda una cosa muy interesante de gobierno de ciudades. Es una de las cosas que se viene y están haciendo cosas interesantísimas. La polémica sumamente relevante y nada, Gustavo Badía es un amigo personal, aparte yo, la verdad que cuando quiero tratar un tema siempre lo charlo con Gustavo porque tiene una mirada súper aguda y súper interesante, muy, muy fecunda. El tema de gobierno de ciudades es uno de los grandes temas que tenemos en el país. Acá hay otro clivaje, que son las conurbaciones, centralmente conurbano bonaerense, ¿no? La conurbación bonaerense, pero después también Rosario, Córdoba, que meten un ruido en diagonal a todo este análisis, que nada, ahí hay que ponerse a pensar. Meten una complejidad que bueno, no tenemos tiempo de desarrollarla en algún momento y que yo, la verdad que no tengo respuestas definitivas, tengo algunas intuiciones ahí, y sobre todo yo pienso en términos, o sea, me encantaría por ahí decir que hagan como China. Ustedes saben, China agarró y metió los 5 núcleos así poblacionales más fuertes, se le armaban unos líos bárbaros y por decreto puso un intendente que depende directamente del presidente. Y a otra cosa. Bueno, acá eso es inviable, digamos, con lo cual pensar en soluciones creativas es uno de los temas que hay que poner sobre la mesa. El tal Cocamba ahora, pero hace como 40 años que yo siento hablar de los sucedáneos del Cocamba y la verdad que nunca termina de andar. Para los que no lo saben, el Cocamba es un lugar que trata de articular la nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y los 20 y pico del primer y segundo cordón, los 25 de intendencia del segundo cordón, y la verdad que hay muy buenas intenciones, pero no termina de arrancar. Ahí hay un tema, como también es en Rosario y en Córdoba, y también en Tucumán, en Mendoza, en muchos lados. Ese es un tema que tenemos en agenda, que nada, los que nos dedicamos a este tema tenemos para laburar un montón. Es un tema súper interesante. Yo tiendo a ser provincialista y más bien centralista. Tiendo a pensar en una nación poderosa porque pienso en la coordinación y soy catamarqueño, como soy de los que están en la última parte de la cola, yo quiero derechos, quiero una nación potente que me ayude a ir hacia adelante, ¿no? Y los gobiernos que más ayudaron a las provincias más pobres, paradojalmente, fueron los más centralistas, ¿no? Irigoyen, Perón, Néstor, los que vos ves en los números que tuvieron la potencia para llegar al último lugar de la Argentina y decirle, ustedes también tienen derechos, los mismos derechos que los habitantes porteños, fueron gobiernos que utilizaron el poder central para hacer eso. Y muchas veces, daría para una discusión muy larga, muchos federalistas, frías, por decirlo así, expresaba burguesías tradicionales del interior asustadas ante la modernidad peronista que les requería reconocer derechos a los negros que trabajaban ahí en el campo y que eran poco menos que animales, ¿no? Nada, muchas veces mucho más efectivo el centro para llegar a ellos que, vuelvo a decir, modelos de gestión más descentralizada. Pero es muy paradojal y hay que verlo caso por caso, y una cosa son los 50 y otra cosa es el siglo XXI. Y aparte, tiene que estar acá al lado mío Gustavo Badía, Cravacuore, todos los municipalistas para desmentirme. Digo, no se queden solamente con mi palabra, hay toda una biblioteca y un montón de casos que muestran lo contrario.
nada, nos quedaríamos, son las 20, hay que cumplir con los horarios, porque los Zoom si no se hacen eternos. Yo diría, obviamente, me quedo a disposición y yo me quedaría hasta las 11 de la noche, es mi tema, me apasiona, pero me parece que corresponde cumplir con los horarios, Alberto. Sí, yo creo que es bueno, Horacio, y vamos a aprovechar de tu generosidad. Conservamos las preguntas que no te he podido transmitir y estoy seguro también de los datos de quienes las hicieron. O sea que si en algún momento te das un pequeño tiempo, te damos las referencias como para que no queden sin respuesta a esas preguntas. Perfecto. Te agradecemos mucho, Horacio, de nuevo, por tu generosidad de acompañarlos y de haber dado apertura al ciclo, que para nosotros es de gran suceso por la cantidad de participantes que han habido. Lamentablemente el número tiene estos problemas que reduce las oportunidades de la interacción, pero creo que nos podemos dar por satisfecho. A quienes preguntaron si el material se conserva, sí, está grabado y lo vamos a subir en el canal de YouTube de la asociación, o sea, para que no se pierda y pueda ser recuperado por todos ustedes, incluso para ser reutilizado, que es muchas veces el destino que tienen estos materiales para tanto docentes o investigadores y demás. Te quedó ahí Ivana, entre otras personas pendientes, pero a ella la ves más seguido, o sea que le podés contestar más en directo. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias por las cosas que están diciendo y compartiendo sobre este ciclo. Ustedes lo merecen y esa fue la idea y la razón por la cual los expositores se han venido a darnos parte de su tiempo para estos conversatorios. Nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene. Horacio, estás invitado. Nos Muchísimas vamos a gracias. con Esther Kaufman la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, Horacio. Un abrazo, Daniel, que estás ahí, que te veo. Daniel, Gustavo, Juan Carlos, un lujazo. Silvia. Bueno, muy bien. Vos, gracias, Dani. Vos guardás paramos la grabación ahora. Sí, yo ahora le doy a fin y cerramos. Y creo que también podemos, más allá de que yo lo copié en un Word, podemos guardar el chat, ¿verdad? A ver. Creo que habría una modalidad que permitía guardar el chat. Bueno, ¿Cómo salió, Alberto? Perfecto, espectacular. Espectacular, ¿sí? se vio perfectamente, el audio estuvo impecable. Y la gente no se movió, Horacio. Llegaron a 82, quedaron 78, o sea, espectacular. Sí. Lamentablemente siempre también las horas atraen a algunos y expulsan a otros, ¿no? Pero claro, bueno, muchos que dijeron que van a participar, no sé, hoy tengo que dar clase, otro... no, acá, por supuesto. No, pero te digo, si se anotaron tipo 120, vinieron 80, es un muy buen número. ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Y, por ejemplo, Jorge Remes dijo, no puedo porque estoy fuera del país y estoy con contrahorario, agradezco la invitación, pero no, muy buenas reacciones y muchas gracias por los mensajes que están mandando, que son un montón. Bárbaro. Bueno, después mándame, sí, por ahí le mandame la lista si te contesto a vos o si los tengo de amigos, casi todos son amigos, esto, viste, ya a esta altura, después de tantos años. Claro, esto está en la pecera todo, o sea que... Claro. Son que todos, si no lo conozco a alguno... Colegas, socios, amigos, por supuesto. Y encontré muy bueno cómo guardar el chat. Ahí encontré cómo guardar el chat. Ah, perfecto. Y muy bueno porque en pocos minutos, ¡brum!, las intervenciones, no había ninguna cuando yo empecé a avisar, hey, que se termina el tiempo, y de golpe se produjeron un montón. Estuvo muy bueno. Diego nunca abrió la cámara porque está en una defensa de tesis, o sea que debe tener un ojo y un oído para acá y el otro para donde corresponde. Tal cual, se hace lo que se puede. Horacio, bueno, Alberto, millón de gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, a buenísimo. vos. Dale un abrazo a Alberto cuando hable con él. Ezequiel, buenísimo, muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene. Dale, fenómeno. Dale, abrazo grande, Horacio. Chau, chau.
Muchas gracias, Chao, chao. Ixi.